inmediatamente Él obró en mi vida, desde siempre obró ahí para poderme libertar, aún yo no entendiera nada. Y en una ocasión yo me vi, mientras oraba para que el Señor me libertara de muchas cosas, yo me vi en un lugar donde estaban haciendo una negociación. Yo veía a esos hombres haciendo una negociación, había muchos, pero la conversación era entre dos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio de Excelencia Cristiana Televisión. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estoy acompañada de una tremenda mujer de Dios que yo sé que va a bendecir sus vidas. Así que yo le pido a ella que ella se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga, amada. Amén, princesa. Mi nombre es Auri Tejeda. Por la gracia de Dios, pues pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica Prado de Cristo, mi pastora Manuela Montero. Amén, Audrey. Nosotros estamos felices. Hay mucha gente, como te decía, detrás de cámara que se está identificando con lo que Dios está haciendo contigo a través de estos contenidos, tanto por la madurez como lo puede transmitir y la claridad también. Y yo sé que muchas personas van a ser bendecidas hoy por hoy, porque este es un tema muy, muy interesante de lo que estuvimos hablando detrás de cámara. Nada, me gustaría que tú inicies. Este escenario es del Espíritu Santo a través de tu persona. Amén, bendiciones. Sí, Amén. vamos a estar hablando acerca de los síntomas de hechicería para que las personas no se casen. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Como siempre, pues trato de traer un tema que vaya concerniente a algo también que me haya pasado, y por eso pues quiero que otras personas sean edificadas con el tema que voy a traer hoy. Yo sé que va a haber mucha liberación, hay personas que se van a enterar de que están siendo víctimas de hechicería a través de este tema. Entonces espero que llegue a las personas correspondientes. Dice en la Biblia, en Génesis 1:28, para darle un fundamento a lo que quiero traer a la enseñanza: y los bendijo Dios y le dio y les dijo: fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra y subyugadla, y tened dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Si vemos, el primer mandato del Señor con relación a Adán y a Eva fue en la multiplicación. Ese es el primer tema que vamos a tratar. Todo hombre se le dio para que se multiplicase, no fue para que se mantuviera, no era para que se mantuviera solo, sino para que el hombre se multiplicara. Otra de las cosas también que el Señor trae a colación tocante al matrimonio, que eso es lo que vamos a traer hoy, de por qué algunas personas pues no se casan, o por qué el enemigo les retiene su bendición, porque es una bendición, ya que ha sido un mandato propiamente del Padre Celestial. Y es en el libro de Génesis 2:18, cuando dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y todas las aves del cielo, y la trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y lo que Adán llamó a los animales vivientes, hasta ahora ese es su nombre. Eso es parte también de lo que quiero explicarte. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ir rápidamente a las escrituras cuando en Timoteo. Vamos a ir a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen y cauterizan la conciencia. Lo voy a volver a repetir. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios que le dicen a las personas que no se casen. Entonces ahí podemos ver claramente que las personas que no se casan
no todas, pueden ser cauterizadas por espíritu. Porque a veces cuando uno dice espíritu de soltería o espíritu que te están atacando para que tú no te cases, la gente como que dice, ajá, y entonces, pero realmente hay una doctrina de demonio, una enseñanza, porque eso es lo que significa doctrina, una enseñanza para que las personas pues no se casen. Quiero pues traer a colación algunos síntomas de cuando nosotros somos atacados directamente por espíritus que no nos dejan casar. Es decir, una persona no se casa, puede ser porque no haya encontrado la pareja, puede ser porque no quiera casarse, pero cuando es directamente por demonios, también hay unos síntomas que nosotros podemos identificar que están atacando a esta persona. Y eso es precisamente lo que quiero traer a colación en el día de hoy. Ya vimos los principios bíblicos que a Dios le interesa que el hombre esté casado, que el hombre tenga su mujer, igual la mujer que tenga su marido. Pero los demonios exactamente hacen todo lo contrario, siempre van a traer un antidiseño a lo que Dios ha establecido. Y algunos de estos síntomas son, por ejemplo, te traen actitudes y comportamientos de rebeldía. Cuando te llega una pareja, hay un cierto rechazo que tú no quieres esa pareja. También está la soledad. Es una soledad inmensa que la persona siente por dentro. Tú puedes estar rodeada de las personas, pero la soledad que tú sientes que no es algo normal. Otro de los síntomas es que te sientes incompetente de sostener una relación. Te puede llegar una pareja, pero al principio que están tratando, tú sientes que no puedes llevar esa relación a ninguna parte y entonces pones un stop en la relación. Otra de las cosas que las personas que son síntomas, que son llevadas por esos espíritus, también lo podemos ver que actúan ambivalente. Hoy están bien con la pareja, pero mañana están mal. Hoy tienen una relación fructuosa que parece que marcha bien, pero mañana son bipolar. Entonces, todo ese estado de ánimo te crea un perfil donde tú no tienes una estabilidad con una pareja, se te pasan los años, tú no sabes por qué, no te casas y sin embargo hay un obstáculo en el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo yo sé? ¿Cómo saber si yo soy víctima de brujería? ¿Cómo saber que me tienen un trabajo montado, como decimos o como dicen? Una de las cosas es a través de los sueños. Cuando tú empiezas a soñar, por ejemplo, ¿quién me hizo la brujería? Tú te sueñas con esa persona, mandándote injuria, burlándose de ti o persiguiéndote. Son 3 de los sueños, podrían haber más, pero te voy a decirte esto que son lo que conozco claramente. Tú ves esa persona que está persiguiéndote en cada uno de los sueños. Son sueños repetitivos, aunque por ejemplo, te lo puedo hacer en una semana, te lo puedo hacer en otra semana, pero siempre tú vas a ver esa persona que te persigue, esa persona que te lanza maldiciones, esa persona que se burla de ti. Otra de las cosas también que como operan esos espíritus en sueño, y es que tú te ves vestido de novia, te ves vestida de novia con las flores en la mano, pero no está el novio. Te puede ver en un lugar oscuro, te puedes ver también frente a la iglesia, es decir, en la iglesia casándote, pero estás sola. Otra de las cosas también que te puedes soñar es que tú ves el novio está al lado tuyo, pero tú nunca le ves el rostro. O él llega y se va. Esos son los sueños que mayormente te identifican que tú tienes un altar preparado para que no consigas un matrimonio, para que no consigas un hombre para casarte con ellos. Entonces, ¿cómo operan estos espíritus? Estos espíritus mayormente, a ese espíritu le dicen ánima sola, el que opera con el amarre sentimental, con ruina, opera con ruina, con destrucción de hogares también divide los matrimonios
trae soltería, entre otras cosas, pero ese es el espíritu que opera ahí. Otra de las cosas que hace este espíritu es que enferma a la persona, porque cuando tú te sientes en un estado de ánimo ambivalente, tus huesos son quebrados, entonces trae enfermedades como la artritis, trae enfermedades de demencia, trae muchísimo tipo de enfermedades que cuando tú vas al médico no te encuentras nada, porque son enfermedades que vienen propiamente de la enviación que te han hecho para detener tus bendiciones. Como decía, te da una tristeza enorme. Tú te sientes sumergida en una tristeza de donde tú no puedes salir. Otra de las cosas que hace también este espíritu es que los pretendientes, cuando te llegan, ellos pueden llegar, pero se alejan. Tú dices, ¿qué pasó? Sin explicación alguna. Sin explicación alguna. Te pueden llegar. Le estoy dando varios síntomas porque a una persona lo puede atacar con una parte y a otro lo puede atacar con otra. Pero a través de los años yo vi que estos a mí me atacaron independientemente. Puede ser que en una temporada te ataquen uno y en otra temporada te ataquen otro. Otra de las cosas también es que yo recuerdo que de vez en cuando yo me miraba al espejo y yo veía a esa mujer tan fea, pero algo desastroso, y cuando yo salía, pero a través del espejo yo podía ver lo que me estaba atacando, pero yo no tenía el conocimiento, no tenía el entendimiento como tal para saber qué era que me estaban haciendo hechicería. Otra de las cosas también que la persona se puede enterar que le están haciendo hechicería son unos punzazos en el corazón. Tú sientes cuando te clavan esa puya en el corazón, que tú puedes tirar un grito de tan fuerte que es como te preparan el muñeco para clavar la pinzada. Entonces, todos esos síntomas las personas la pueden sentir cuando son atacadas directamente por la hechicería. Wow, tremendo. Entonces, ¿cómo operan estos espíritus? Vamos a ver cómo operan. Cuando ellos entran en el cuerpo, ellos te dan vibraciones. Mayormente ellos entran por los pies. Por ejemplo, cuando yo me acostaba, yo sentía esa culebra que empezaba a moverse en la cama. O la sentía como una vibración, así. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Yo me pasaba, yo no podía acostarme. E incluso ya el asunto era tan fuerte que no tan solamente acostada, sino que yo me sentaba y yo sentía la vibración. Yo decía, ¿pero qué es esto? Pero me acuesto una vibración, me siento una vibración. No tenía el menor ni el mayor entendimiento de lo que estaba pasando. Perdón, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo viene esta revelación a tu mente de que estabas pasando por un estado de hechicería o que te estaban haciendo conjuro para que no te casaras? Sí, yo lo aprendí o lo entendí porque Dios me libertó, porque yo nunca paré de buscar a Dios. Cuando empezaron los profetas a decirme que habían detención en el mundo espiritual y yo empecé a buscar mi liberación de toda forma, es decir, yo nunca me paré, pero luego yo escuché una persona hablando del tema y fue que yo entendí todos los síntomas que yo tenía, que era por ataque de hechicería. Pero sí, habían algunas personas que me habían dicho, profeta, que me decían, a ti te han maldecido mucho, te han maldecido, y me decían, declárenle bendiciones, le decía a mi mamá, declárenle bendiciones, porque a ella la han maldecido mucho. Entonces, todo eso fue lo que me llevó a tener un mayor entendimiento de lo que me había pasado. Cuando tú estudias la palabra, cuando otras personas te ayudan con tu situación, entonces tú vas teniendo esclarecimiento de lo que te pasa. Entonces, estos espíritus, como te decía, que son
unos espíritus que entran en el cuerpo, y cuando yo me acostaba en la cama, entonces ellos empezaban a entrar por los pies. Ellos entran siempre por la parte blanda y luego ya pues te toman el cuerpo completo. Y se siente en el cuerpo, por ejemplo, en estas áreas blanditas y en el área de las piernas blanditas, tú sientes un movimiento como vibratorio. Igual en el área de los ojos tú puedes sentir un movimiento vibratorio. En el área de la barriga tú sientes que el vientre se te mueve, pero está vacío. Tú sientes ese movimiento y tú como si tuviera un muchacho ahí adentro. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Y qué es lo que me pasa? Este movimiento en mi cuerpo, y sin poder entender nada, yo lo que hacía era que ataba y reprendía y empezaba a orarle al Señor para que todo eso se fuera. Entonces, otra de las cosas que nosotros podemos, o que la persona que está en esa condición, que gracias a Dios pues me libertó, puede sentir... hablé de los pinchazos, hablé de también en los dedos. En los dedos tú lo puedes sentir, y ese se siente como los dolores en las extremidades son muy fuertes. Entonces, ¿quién es este espíritu? Para hablar un poquito, para que la gente pueda entender el nivel de este espíritu. Esta era una mujer que supuestamente se iba a casar, y cuando ya estaba en la iglesia, pues el novio la dejó sola. Y desde ahí entonces ella entró como en una depresión y fue como que se volvió loca. Entonces la ataron en un sitio y la prendieron como en candela. Esa es una de las historias, tiene muchas historias realmente, pero esa es la que yo me identifiqué con ella, porque cuando yo vine a los pies de Cristo, había contado en otra ocasión que estuve un tiempo apartada de mi padre, y cuando yo regreso, un señor me dice, mira, yo no sé, yo vi una visión contigo, pero yo te vi en medio de una llama de fuego, con los cabellos así, parados. ¿Ves? Él no le entendió, yo mucho menos. Pero ya luego, con el conocimiento de que este espíritu llamado ánima sola tiene un retrato, es decir, su fotografía, lo que utilizan para adorarla, esta es la imagen, una mujer en llama con las manos atadas. Entonces, pues ya yo supe que era también parte de lo que me estaba atacando. De la guerra. Sí, parte de la guerra. Entonces, como te había contado, los sueños, vestida de novia y todo eso, me confirmaron que realmente estaba atada por ese espíritu, y era lo que no permitía que pues que yo me casara, o que viniera, que yo viera un pretendiente, porque ellos estaban ahí, pero yo no lo veía a ninguno. A todito yo le tenía un stop puesto. Entonces, otra de las cosas también, que el Señor, ya cuando vengo a los pies de Cristo, que Él empieza a darme la libertad y empieza a libertarme, inmediatamente Él obró en mi vida, desde siempre obró ahí para poderme libertar, aún yo no entendiera nada. Y en una ocasión yo me vi, mientras oraba para que el Señor me libertara de muchas cosas, yo me vi en un lugar donde estaban haciendo una negociación. Yo veía a esos hombres haciendo una negociación, había muchos, pero la conversación era entre dos. Y vi cuando uno se quitó el zapato y se lo tiró al otro en los pies. En la mañana yo le pregunto al padre qué significaba este sueño, y él me lleva la historia de Ruth. Cuando Bob y el fulano, como dice la Biblia, hicieron el trato para que Ruth se pudiera casar con Bob. Entonces, ¿qué pasa? Otro de los sueños que yo tenía constantemente era que los espíritus, cuando yo me metía en ayuno, oración y en búsqueda para ser liberada, para poder tener mi pareja, porque en la iglesia me decían, ora por tu pareja, ora por tu pareja. Yo no le daba mente a eso,
pero al ver tanta insistencia y todo el que oraba por mí era en base a eso, pues yo también me puse a orar por eso. Y el Señor, se me presentaba un espíritu, no el Señor, sino se me presentaba un espíritu. Ya en otro de las entrevistas había hablado de esto, pero hoy lo voy a hablar con un poquito más de detalle. Se me presentaba un espíritu y me entregaba un anillo. Yo le devolví el anillo y él me decía que tú eres mi esposa, yo no te voy a soltar, tú y yo tenemos hijos. Y yo decía, pero ¿qué hijos yo tengo contigo? Yo no quiero seguir contigo, pero no entendía. Y siempre que yo entraba en ayuno y oración, ese era el sueño que yo empezaba a tener, ya diferente a los sueños de antes. Ahora lo empiezo a ver con que él no me quiere dar el divorcio en el mundo espiritual. Bueno, pues cuando yo veo entonces este sueño, porque él decía que no me iba a dar el divorcio, cuando Dios me muestra la negociación que hubo en el mundo espiritual, cuando él se quita el zapato y se lo tira al otro hombre, y él me manda, el Señor me manda el libro de Ruth, ahí yo entendí que fui libertada de eso. Pero todavía, como dije anteriormente, habían cosas que yo no entendía, porque yo no veía yo no veía el esposo o no lo veía físicamente, pero Dios estaba obrando en el mundo espiritual. Y en el libro de Ruth declara que cuando vos hace la negociación con el fulano para poderse vos casar con Ruth y tener todos sus bienes y todos los derechos, el quitarse el zapato era el cumplimiento de la negociación, era el cierre de la negociación. Y así fue como Dios me libertó por completo de esos espíritus que decían que estaban casados conmigo en el mundo espiritual. Wow. Luego que se rompe esa legalidad en el mundo espiritual, obviamente hay algo que tiene que hacerse visible en el mundo secular. ¿Qué pasó después de eso? Sí, pasaron muchos años realmente para yo poder ver que se había quitado el oprobio de mi vida y que ya esos espíritus no estaban ahí. Mi relación con Dios empezó a cambiar también. Creo que el centrarme en el Espíritu Santo y olvidarme del que yo no estuviera casada, cuando fui entendiendo todo lo que el Padre me fue revelando, eso fue lo que me ayudó. Y en el momento propicio, cuando ya yo estaba enamorada del Espíritu Santo, entonces llegó el amado a mi vida. Pero Dios tuvo que transformar mi mente, tuvo que transformar mi corazón, romper estructuras mentales en mi vida para poder entregar lo que yo estaba pidiendo. Porque ya estaba liberado, lo único que yo no lo veía. Pero es un proceso, no es de la noche a la mañana. Así es, tremendo. Yo sé que mucha gente se van a identificar con este tema porque tenemos hombres de Dios y mujeres, porque creo que también esa situación la pueden atravesar los hombres y mujeres de Dios que están pasando esa situación, que son personas íntegras delante del Señor, pero no han sido libertados en esa parte, y por eso no hay una manifestación tanto de su crecimiento en la relación con Dios, porque así como acabaste de mencionar, eso infringe, eso afecta. Hay una fricción entre nuestra relación con Dios y también con nuestras relaciones interpersonales. Pero luego de que recibimos esta liberación, que hay mucha gente que se pierde en esta parte, que dice, si conocemos la verdad no va a ser libre. Y a veces creemos que por tomar la decisión de seguir a Cristo, ya hemos sido exentos o hemos sido exonerados de pasar por un proceso de liberación. Cada uno de nosotros tenemos una vida pasada, que en un momento determinado hay cadenas que nos son añadidas, y que el hombre fuerte anda buscando lugares donde morar y donde reposar. Y si nosotros ignoramos esta parte por el simple hecho de que hicimos la confesión de fe o de que le entregamos nuestro corazón a Jesús, es ahí donde nosotros verdaderamente tenemos que empezar la etapa de liberación. Amén, exacto. Porque lo bueno de la liberación es que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, pues ya todo está abierto. Se rompió, se rasgó el velo. Entonces nosotros lo que tenemos es que ir a buscar los beneficios
que ocurrieron en la cruz del Calvario. Y parte de esto, a eso vino Jesucristo, para libertar al hombre. Mientras yo estaba en el tiempo de oración para esta enseñanza, el Señor me llevó a muchos lugares y empecé a ir a sitios donde personas habían hecho juramento con la luna. Y cuando Él empezó a mostrarme todo ese tipo de cosas, de los amarres sentimentales que la gente hace sin darse cuenta, y tuve que tienen un amor prohibido de toda la vida, se casan y todo, pero siguen entusiasmados de un amor de su niñez, es porque hay un amarre en el mundo espiritual. Entonces, que yo le digo a la teleaudiencia. Perdón, ¿y en qué puede afectar eso a un individuo que ha atravesado por eso? ¿En qué le puede afectar de manera directa? Precisamente no es feliz. Cuando tú tienes un amarre y tú estás casado con uno, pero pensando en otro, hay problema. La misma Biblia dice que la persona puede estar en fornicación nada más con su mente. Entonces, cuando una gente actúa bajo esos criterios, me casé, pero estoy pendiente de otro, no es libre todavía, tiene que ser libre. Igual hay otras que nunca se casan esperando esa persona que vuelva a su vida. Hay personas que se han atado con su boca, que dicen, si no es con ese, no me caso. Si no es con esa, no me caso. Entonces el enemigo agarra ahí ese preciso momento para atar a esa persona con su boca. Otra de las cosas que él me mostraba, con eso, es las estrellas. Los enamorados están ahí y empiezan a jurarse amor eterno bajo las estrellas. Hablé de la luna, pero también bajo las estrellas. Empiezan a jurarse amor eterno y los espíritus operan ahí. Después esa persona rompen la relación y no hay ningún amor eterno, pero hicieron un amarre sentimental bajo las estrellas. Wow, tremendo. Y las personas que han hecho ese tipo de ligamento o promesas o decreto, porque hay un problema que ya tú estás comprometido, no porque los espíritus te comprometieron, hubo una legalidad que se le dio a través de los decretos de nuestra boca. A partir de eso, a partir de este conocimiento que se está revelando en este momento, ¿cómo la gente puede ser libertada de eso? Amén. Precisamente el conocimiento siempre va a traer a la persona a la liberación. Tú decías un verso bíblico, y conoceréis la verdad te hace libre. Cuando nosotros vamos a la búsqueda de la verdad delante del Padre, Él trae a colación todas las cosas que te puedan afectar en tu vida. Y lo mejor es, como decía David, que le revelara hasta sus secretos ocultos o sus pecados ocultos. Es ahí donde te son revelados cosas que tú decías que a lo mejor no te afectan, o a lo mejor tú entiendes que no son nada, pero que en realidad están haciendo como un muro para tu relación. Una de las cosas que Dios me mostró con relación a eso fue también el asunto de los tatuajes. Los tatuajes, hay personas que se ponen un tú y yo, un amor para siempre, el nombre de una persona en su cuerpo, y eso también puede afectar a esa persona al momento de tener una relación en Dios. Porque el que está en el mundo sabemos que está muerto en delitos y pecados, pero cuando nosotros venimos aquí, pues ya tenemos vida y tenemos un cambio diferente en toda nuestra manera de actuar. Otra de las cosas también que se hacen pactos de sangre. El Señor me mostraba cómo personas se cortaban los dedos y hacían pactos de sangre para unirse. Y luego la relación se rompe y ya no, pero el pacto de sangre está hecho. Sigue activo. Sigue activo. Otra de las cosas también que me puso a interceder y a clamar, me llevó a lugares donde personas estaban haciendo haciendo compromiso con prendas, se intercambiaban prendas y ahí quedaban también atados. Algunos incluso lo estaban usando como amuleto para poder hacer el amarre. Hay
gente que te regala una prenda, pero realmente es con una segunda intención. En el caso de los novios, que estamos hablando ahora, se hacen intercambios de prenda, pero realmente hay una segunda intención que supuestamente es para quedar ligado. Entonces, todo ese tipo de cosas el enemigo lo usa ahí. Cuando venimos a los pies de Cristo y hay que romper eso, ahí es donde empiezan las situaciones en la persona, porque es que ya el enemigo tiene que salir y tú dices, pero ¿y qué me pasa? Y tú sientes que hay un bloqueo, pero es que la luz y la tiniebla no pueden estar juntos. Se llegó el tiempo de Satanás salir de ese cuerpo o salir de esa relación, salir de esa persona. Otra de las cosas también que el Señor me presentaba, aparte de los amuletos y las prendas, eran las fotografías de pareja, que la utilizan muchas veces para amarre. Hay personas que no te quieren soltar y quieren hacer algo y llevan tu fotografía a un sitio y empiezan pues a hacer ese tipo de amarre. Otra de las cosas también que hacen para que la persona no se casen, y es que ponen muñeco de espalda para que esa persona sea siempre de esa otra, para que me pertenezca, para que sea mía. Y todo ese tipo de cosas envuelve a las personas en ruina y en destrucción, porque eso es lo único que hace Satanás. Ni le da felicidad al que hace la brujería y la hechicería, pero mucho menos al que es hechizado. Wow, tremendo. Entonces, en ese punto nosotros podemos permanecer en ignorancia tocante a eso por mucho tiempo, pero también podemos decidir entrar a la presencia de Dios para que esto se nos revele, porque aquí tú me estás dando muchísimos parámetros para identificar si estamos atravesando por una situación de dicha índole. E incluso a mí me ha llamado mucho la atención cuántas personas con características excepcionales para formar una familia, con buena educación, con buen físico, también con también recursos preparados en todo el sentido de la palabra para afrontar y formar una familia, y veo que en ese tocante a ese tema no avanza y tú mencionabas desde el principio que puede ser que las personas estén atravesando por una situación de hechizo, que no se ha casado por eso, pero pueden haber otros factores también, pero creo que si una persona está en las condiciones sociales y culturales, y podríamos decir en cualquier sentido de la palabra, pero no identifique esta parte espiritual, no va a poder ver un avance. No, porque tiene que identificarlo. Hay personas incluso que los mismos padres le han hecho brujería, que aparentemente no es mala según ellos, porque lo que quieren es un avance en el área profesional de sus hijos, y han guardado el nombre de sus hijos en pote hasta que sean profesionales, y han hecho un hechizo en contra de esa persona para bloquearle lo que es el matrimonio. Y escuché precisamente un testimonio de una chica que le pasó eso, y cuando ella vio que no avanzaba y viene a los pies de Cristo, que le pregunta al Señor por qué ella no se había casado, siendo una mujer inteligente, no fea, profesional, y estaba ya en una edad de casarse, cuando el Señor le muestra que en su habitación había un pote por muchos años, ya lo había visto, pero no sabía lo que era. Su abuelo la había guardado ahí hasta que ella terminara los estudios. Cuando el Señor le revela esa parte, entonces ella desbarató el hechizo. El abuelo le dijo que no fue con la intención, sino que cuando le llegara el tiempo de casarse, él lo iba a quitar, pero se le olvidó. Entonces, así es como realmente funciona el mundo espiritual. Es muy delicado. Hay personas que te bloquean, y hasta que la persona no viene a los pies de Cristo, no hay un verdadero avance. Y hay que tener en cuenta esta parte, y es que hay personas que tienen legalidad para hacer eso, que a veces uno dice, wow, ¿y cómo pudo lograrlo? Es un familiar, hay una cobertura también, y hay algo que se respeta en el mundo espiritual, que es el asunto de las legalidades, porque cuando
Hay algo que si nosotros nos damos cuenta cuando Isaac bendice a Jacob, más adelante aparece Saúl, que aparentemente a él era que le correspondía la primogenitura, pero por decreto espiritual ya se le había sido entregado a Jacob. Y vemos que luego que él declara la palabra de bendición, él dice, ya no me queda más. Yo se lo entregué todo a tu hermano. Pero así como hay palabras de bendición, también hay palabras de maldición que desatan nuestros padres o la persona que es nuestro tutor, que tiene la legalidad espiritual y física, porque no necesariamente quizás nuestros padres hayan muerto y tenemos a alguien, un tío, una vecina que decidió tomarnos, o alguien que decidió criarnos. Ya esa persona, si tiene la cobertura de nuestra vida en tocante esa área, tiene la legalidad espiritual y física de desatar una palabra y que se cumpla, porque son principios y leyes que son espirituales y que se van a cumplir. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar en un conocimiento superior para poder romper ese tipo de decretos. Tú comentabas algo bien importante y corroboro contigo esta parte porque tenía una amiga donde su papá era un satanista de alto rango y su papá había hecho un conjuro. Y hoy por hoy ella ha tenido muchas batallas para poder romper esa situación y los sueños, como tú comenzaste a mencionarlo, los decretos proféticos que también se les revelaban, todo ese tipo de cosas son reales, porque a ella se le reveló y también ella estuvo comentándolo y todavía el tiempo ha revelado realmente lo que está pasando en el mundo espiritual. Pero inmediatamente alguien entra en este conocimiento y rompe eso, puede pasar al siguiente paso. Amén, sí, exactamente. Con Cristo se rompen todas las maldiciones. Dice la Biblia en el libro de Colosenses que Él clavó públicamente los decretos que nos eran contrarios. Y cuando nosotros empezamos a creer en la palabra profética, en lo que Dios ha dicho de nosotros, pues inmediatamente van quedando sin efectividad y se van exhibiendo públicamente todo lo que el enemigo hizo en contra de nosotros. Así es, tremendo. Yo creo que muchas personas van a tener que entrar en esta atmósfera de libertad, una libertad genuina, porque a veces nos mantenemos en una condición por la pasividad. Una pasividad, nos conformamos con algo que estemos viviendo o nos conformamos como estemos y entendemos, bueno, quizás es normal, quizás tiempo y ocasión le pasan a todos y es así, pero hay cosas que tenemos que ir con interrogantes ante la presencia del Señor, porque si no estamos interesados, hay algo que me llama mucho la atención y es que Dios no le da libertad a quien no está comprometido con la libertad. Explico esta parte. Cada vez que Jesús se acercaba a alguien y le preguntaba, siempre el que le iba a entregar la liberación le preguntaba si quería ser libre. Y vemos que hay personas que recibieron milagros sin Jesús preguntarle, pero ellos mismos se mostraron osados, se mostraron atrevidos. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, su actitud demostró que ella estaba comprometida con la libertad. También cuando el Señor se le revela al paralítico del estanque de Betesda, Jesús lo primero que le pregunta es que si él quería ser sanado. Y vemos que quizá puede parecer una pregunta tonta o ilógica, pero vemos que Jesús no ayuda a nadie que no quiera ser ayudado. Cuando está transcurriendo con la etapa de los milagros, y había mucha gente que en su región, que en su ciudad, necesitaban. Pero hay momentos que nosotros que queremos una área de nuestra vida que sea libertada, pero no estamos comprometidos a ceder, no estamos comprometidos con lo que demanda la liberación. Amén, sí. Algo que mientras tú hablas, realmente sí, esa era un área de mi vida que yo no quería que Dios la tocara. Wow. Y yo decía, hasta ahí, que Dios no se meta con mis sentimientos. Y yo no quería realmente porque yo sabía que era un área muy dolorosa. Pero cuando Dios entró para libertar esa área de mis sentimientos, para que yo pudiera romper incluso con sentimientos que no eran
que estaban siendo infructuosos en mi vida, no me iban a llevar a nada, Él lo hizo como irrumpió mi vida. Él entró y listo. Ese mismo día, yo recuerdo como ahora que un señor me decía, un amigo mío me decía, tú tienes que soltar esa relación, una relación que yo traje del mundo. Él me decía, tú tienes que romper con esa relación porque esa relación a Dios no le agrada. Y yo le dije a él ese día, mira, Dios que no se meta con eso, hasta ahí. Y le puse un stop en ese momento. Y al día siguiente, yo hablando con esa persona, la relación se rompió. Y cuando yo terminé de hablar con él, yo dije, y esa fue ya que rompí esa relación. Entonces, desde ahí en adelante, ya Dios terminó de hacer toda la obra en mi vida. Aún yo no tuviera el conocimiento, pero sí, yo estaba buscando la liberación, pero yo quería que el Señor me casara con esa persona. Es decir, yo quería mi voluntad. Yo quería que que el Señor entrara en mi territorio, pero era yo la que tenía que entrar al territorio de Dios. Entonces, eso también pasa en la vida de muchas personas. Por eso te decía ahorita que hay personas que juran amor eterno y que no quieren romper una relación porque están todavía enamorados o se sienten que esa es la persona la que quieren, y si no es esa persona, pues ninguna otra. Y eso te pone un muro para que tú puedas avanzar en el Señor. Tremendo. Para que puedas avanzar en todas las áreas, porque el matrimonio no es tan solo, también tu vida espiritual se ve afectada por relaciones infructuosas, porque acuérdate que son una sola carne, entonces eso es muy delicado, muy delicado. Así es. Y esas personas también que a lo mejor no le interesa un matrimonio, tienen que revisarse, porque es que dentro de la ley de Dios está la fructificación. Dios no hizo un hombre solo ni una mujer sola, fue una pareja, y eso entra dentro del marco de lo que Dios quiere hacer, de las bendiciones que Dios le da a una persona cuando viene a los pies de Cristo. Así es. Yo, antes de que nosotros terminemos este tiempo, me gustaría que tú le des un consejo a la audiencia. Sí, más bien quiero orar por esas personas que están atadas. Sí, más que todo lo que se ha dicho aquí es para aconsejarlo y para que la persona pues que están pasando situaciones difíciles pues puedan tener el entendimiento de lo que le está pasando. Y sí quiero orar por esas personas que han hecho amarres sentimentales, para que en este momento pues sea Dios trayendo una liberación a su vida, que ellos puedan renunciar en este momento a todo lo que lo ató, a todo espíritu de la tiniebla que lo esté atormentando. En el nombre poderoso de Jesús declaramos liberación sobre tu vida, que tú puedas renunciar en esta hora. Si puedes repetir conmigo esta oración, di conmigo: renuncio a todo espíritu de maldad, a todo amarre sentimental, emocional que me haya atado consciente o inconscientemente. Renuncio a toda mesa de contratación, todo altar donde fui atado, ahora se consume en el nombre de Jesús. Y me declaro libre por el poder y la autoridad de Dios. Ahora yo voy a orar por ti. En el nombre poderoso de Jesús venimos derribando toda artimaña del enemigo, toda persona que está atada sentimentalmente, que su mente y todo su ser está bloqueado. En este momento vengo dando una orden al mundo espiritual, a ese espíritu llamado ánima sola que salga de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Es una orden que vas a salir por vómito, vas a salir por eructo, por estornudo. Ahora en el nombre de Jesús suelta las vidas, suelta las mentes, suelta los corazones. Se van a romper las cadenas que atan estas personas que están atadas por el diablo. Se rompen cadenas en este momento en el nombre de Jesús.
Se van a romper las mesas de contratación donde te tengan. Se van a romper las mesas de hechicería. Se van a derribar en este momento los altares. Las promesas que hiciste bajo la luna, bajo el sol, bajo las estrellas. Donde quiera que hayas hecho una promesa, que el enemigo haya tomado en el aire y haya puesto en contra tuya esas palabras, son derribadas, anuladas, canceladas por el poder y la autoridad de Dios. Declaro liberación sobre tu vida. Declaro que el sol de justicia nace para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. Poderoso tiempo hemos tenido en este lugar. Yo sé que muchas personas están siendo bendecidas. Y yo le invito a usted que si hay alguien que esté pasando por esta situación, comparte esta palabra, bendiga su vida y que sea edificado con lo que el Señor está trayendo en este día. Bendecimos tu vida, Audrey. Amén. Gracias por estar con nosotros, por compartir esta experiencia y también esa revelación divina que yo sé que va a sacar de muchas regiones de cautividad a las personas que estén atravesando por dicha situación. Gracias, gente linda, por la confianza. Gracias por prestarnos sus oídos para edificar sus vidas. Un abrazo desde aquí, desde casa. Recuerde que esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en todas las plataformas digitales, TikTok, Instagram, YouTube, como Excelencia Cristiana TV. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta Amén. La próxima.